pasa con el servicio de seguridad propio de Pemex? Porque sabemos que hay un servicio de seguridad industrial, seguridad privada o seguridad física, creo que se llama el departamento, que se encarga de la vigilancia de los ductos. Es decir, antes que las policías locales, antes que la Policía Federal, antes que los militares, está el propio Servicio de Protección de Pemex. El Servicio de Protección Federal de Pemex está en su estructura principalmente creado bajo una estructura militar, con personal militar comisionado a Pemex o personal en retiro militar contratado por Pemex y dirigido por un militar que normalmente es un general brigadier o un general de brigada. Esa es la estructura que Pemex tiene de seguridad. Principalmente trabajan para la seguridad intramuros de las instalaciones de Pemex y hay un área de inteligencia para precisamente estos temas. Pero volvemos a la cuestión de la dispersión en la infraestructura. Un ducto que abarca cientos de kilómetros, el monitoreo del ducto y observación de este es muy complejo y la única manera de poder resolverlo es con un buen servicio de información o de inteligencia que permita detectar dónde se vende el menudeo, dónde podría haber potencialmente tomas y que éstas sean atendidas. Protección Civil Municipal en la ciudad de Puebla, por ejemplo, desde siempre atiende, no hay años donde no tenga que ir a resguardar tomas que se detectan sin que se haya detenido, donde se hace una llamada al 066, llega la autoridad y encuentra una toma. Esa toma la resguarda la Policía Municipal y con personal de seguridad física se hace un levantamiento de información y después llega el propio personal o contratistas de Pemex a hacer sus reparaciones. Es un tema muy complejo, en efecto, es un tema que es transversal. La corrupción no está solamente en las autoridades municipales, estatales y federales, también en la paraestatal está documentado fuga de información y ciertas personas, sobre todo de áreas técnicas, que podrían haber estado involucradas y que de hecho han estado sometidas a algunos procesos. Que incluso ayer lo comentaba, es para que sepan en qué momento jalar el combustible, tiene que tener una fuente dentro de la paraestatal, ¿no? Que le diga, va a pasar de tal hora a tal hora, porque no es un río, no es un flujo continuo, ¿no? Bueno, no necesariamente, el flujo es continuo, dependiendo qué producto sea el que se esté transportando. En el mercado, cualquier producto de este tipo es potencialmente vendible y siempre va a haber demanda para el producto. Oye, ¿estás hablando de hidrocarburos? Tuvimos un caso muy escandaloso en Puebla. Hablamos de Facundo Rosas, quien era un funcionario del gobierno estatal, involucrado en estos temas. Se va, o sea, bueno, bien, lo descubren, le tienen que dar las gracias del gobierno estatal por el escándalo, que no lo pueden mantener, pero se destapa esto de una manera muy fría. ¿Esto es venganza del propio o porque él tenía el control y ahora los pequeños grupos quedan, o qué es lo que pasó? No, el caso particular del entonces secretario es un tema que, bueno, las investigaciones llevaron a detenciones y a una serie de acciones. Estas organizaciones, vuelvo al tema, son territoriales y hay una demanda, y la demanda corresponde a una serie de cuestiones hasta macroeconómicas al respecto. Estas organizaciones lo que buscan al final de cuentas es mantener una cadena de suministro permanente de un producto ilegal, ¿no? ¿Por qué hay violencia? Bueno, porque cada vez hay más actores. Es un producto que se vende en el mercado, pues más gente quiere venderlo. Entonces se cubren o se invaden territorios definidos por una sola organización, hay choques y hay violencia. Y el tema de la corrupción no es solamente a nivel estatal. Buena parte de la discusión es las policías locales, las policías municipales, claro, que también podrían estar involucradas. Los propios alcaldes. Uno de los riesgos del mando único, perdón que te interrumpa, sí. Uno de los grandes riesgos del mando único es que se deben generar estrategias para prevenir que, si no vas a hablar sobre un mando policial, que la corrupción, si llega en los niveles altos, te permea hacia todas las estructuras, claro, hacia abajo. Si está fragmentado, me queda claro que hay debilidad institucional en ciertos policías, pero es más difícil que la estructura o la pirámide se descomponga en su totalidad. Es un principio básico que sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, uno de los grandes factores que genera este problema es la demanda, es decir, las personas que quieren comprar este producto a través del mercado negro. Si no hubiera quien lo compra. Pero eso es evidente, o sea, digo, para que haya un robo de un producto, pues es que hay demanda, ¿no? Si no fuera negocio, pues nadie lo... Y no se vende solo en el país, hay venta internacional, sí, por supuesto. Es un tema ese es el otro punto, o sea, hablábamos de una especie de comparación con el tema de las drogas, ¿sí? Aquí el tema es diferente porque ¿cómo transportas miles de litros que salen fuera del estado de Puebla,
que algunos se quedan en el estado de Puebla y son adquiridos por propios gasolineros, pero también nos pones el ejemplo de que parte de este también robo del combustible va a dar afuera de las fronteras del país. Es decir, ¿cómo trasladas cientos de miles de litros de gasolina? Porque estamos hablando de que el año pasado se robaron 90 millones de litros de gasolina, diésel, y ¿cómo los transportas? Porque además, pues no es un producto que puedas tú manejar, ¿no? O sea, puedes manejar un paquete de coca, un paquete de marihuana, pero con tu gasolina, güey, pues te equivocas tantito y te prendes, güey, ¿no? De la misma forma en que transportas regularmente el combustible por tierra o por barco, sí, claro. Exactamente en la misma forma. Ha habido decomisos de pipas que están rotuladas como si transportaran agua y traen combustible. Claro. Por eso los accidentes que se han tenido. Bueno, una pipa que cumple estándares de seguridad, que le da servicio a Pemex, cumple con estándares de tierras físicas y demás para evitar que haya explosiones. Estas no, y por eso pasan accidentes en todos lados. Y vuelvo al tema del mercado. Hay una alta demanda de la gasolina mexicana en distintas partes. Oye, son los expendedores de gasolina, es decir, la gasolinera de, no voy a mencionar, por decir, de la de aquí en la esquina, pero me refiero, las de aquí, las que le compran, ¿son ellos los principales? En algunos casos sí, ha estado documentado por la propia autoridad. De hecho, una de las estrategias que Pemex quiso y está en proceso de implementar a lo largo de este año es que el producto que se distribuye en los ductos no venga con todos los compuestos químicos necesarios para que sea un producto no funcional hasta que esté en el punto de distribución. Es una estrategia que, bueno, están probando, se está piloteando y habrá que ver hasta dónde da resultado. Al día de hoy, bueno, pues en efecto, algunos gasolineros en dos esquemas. O compran porque hay una colusión criminal, y lo que se ha detectado también es que hay gasolineros que han sido amenazados para obligarles a hacer la compra de estos productos. Claro. Y aquí es donde también caemos en el tema de que con el crimen no se negocia nada. Esos que dicen vamos a negociar con el crimen para que no haya violencia, provocan que este tipo de conductas sean repetitivas. Cuando me refiero al tema de inteligencia y coparticipación ciudadana, es muy importante generar esa confianza para que el gasolinero que es extorsionado para comprar ese producto robado tenga un canal de comunicación con la autoridad que corresponda para ser protegido y que entonces esa conducta se esté deteniendo. Es un tema muy complejo. Dentro de toda esta dinámica se suma la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el tráfico de drogas, porque vuelvo al mismo tema. Las empresas criminales que están detrás de esto son estructuras que están diversificadas en un mercado criminal. A ver, y ahora vamos, ya para ir cerrando este bloque, Lalo, hay una duda. Porque tú lo decías bien, no les llamen guachicoleros, porque el guachicolero es el menudista, ¿no? Esto ya es crimen etcétera. Esto es otra cosa. Hay informes de que no se trata de bandas locales, sino de que ya hay un traslapamiento ahí entre Zetas, Cártel de Nueva Generación, o sea, ya estamos hablando de grandes ligas. Bueno, yo no pondría nombre y apellidos a las grandes corporativos criminales, sí te puedo decir, en efecto, son células locales, muy regionales, muy regionales, pero que atienden al macronegocio de grandes estructuras criminales. Okay. ¿Sí? Y son grandes estructuras criminales perfectamente bien organizadas, ¿no? Que tienen, entre otros medios de mercado, el combustible robado, que antes no se robaban, antes estaban en otros temas, pero al final esto deja dinero, mucho dinero, permite financiar muchas cosas, buena parte, en algunos, por ejemplo, en Tierra Caliente, la operación sicarial de los Zetas se financia con robo de combustible, la operación sicarial. Entonces, con eso se ahorran una lana del tema de nóminas, ¿no? Y además parece, por así decirlo, ¿no? Y además parece un crimen sin víctima, ¿no? Porque no es como el secuestro, ¿no? O el homicidio, que dejan los cuerpos ahí tirados y se arma un desmadre, ¿no? Este es un delito aparentemente sin víctimas, porque los únicos que pueden, o en teoría podrían reclamar, que es Pemex, pues tampoco le hace mucho de jamón, ¿no? No, y aparte tienes otro tema, que parte de la estrategia de estas organizaciones es obtener un apoyo o una base social de dónde se está generando este conflicto. Entonces tienes ciudadanos comunes que defienden a esta gente, pero también quieren evitar que haya una operación del Estado mexicano con sus instituciones en esas zonas en materia de seguridad. Son aquellos que cierran carreteras, que se pelean con el ejército, que se pelean con los policías municipales, porque también hay una economía de consumo local. Un escenario, para terminarlo, ¿qué es lo que se avecina en este tema pronto, digamos? Bueno,
violencia en los lugares donde se está generando. Seguramente nos enteraremos lamentablemente de más casos de estos. Del otro lado, una respuesta de la autoridad federal. Sin duda, hoy hubo una primera respuesta que de por sí forma parte de la operación militar en esta región, pero se Se incrementará. pusieron a chambear hoy, casualmente, Pues, oye. en Palmar de Bravo, ¿no? Ahí anduvieron los militares. Ahí Muy estuvieron. probablemente veremos lamentables hechos de funcionarios de seguridad de los 3 niveles de gobierno que sean en algún momento procesados por la vinculación con estas organizaciones. Me imagino que tiene mucho que ver con esta llegada de los extranjeros. Es factible, bueno, claro, porque son acuerdos internacionales, y algo que considero y vuelvo a poner en la mesa, la necesidad de que los organismos de inteligencia federales en los centros de fusión que hoy existen en todo el país complementen esta información, más allá de las delegaciones del CISEN, de Policía Federal y de las zonas militares, con la información bajo una lógica de inteligencia de gobiernos locales, de gobiernos estatales, entiéndase, municipales y estatales, para complementar y en conjunto atender esto. Esto no es nada más un asunto de la Federación, es un asunto transversal. Y lo último que comenté hace rato, cuidar el proceso electoral del 2018. Debemos, desde la posición de ciudadanos, exigir que se haga lo que se tenga que hacer desde el gobierno para evitar el involucramiento para financiar campañas de candidatos de cualquier, desde un regidor, un Sí, diputado, desde ahí. un alcalde o Son lo que los sea, se te van. que reciban financiamiento por estas estructuras. Si después del 2018 hay quien fue financiado por uno u otro grupo criminal, los compromisos van a generar a mediano plazo que haya choques y por supuesto más Pero es que violencia. desde ahí se va, porque los regidores de los pueblitos, pues ¿quién los busca? ¿Quién los ve? Todavía las grandes, o sea, me refiero al candidato a la presidencia, sí. es más fácil tener Sí. Algo habrá que hacerse, Gus. Bueno, pues gracias Eduardo Vázquez Rosáñez, te agradezco mucho tu presencia aquí en el Juego de Troles. Vamos a un corte y regresamos para terminar el programa.